Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí dando comienzo a una saga de problemas de aspectos que están vinculados a la jardinería, al paisajismo, a las parquizaciones, etc. Son actividades que tienen que ver con el ornato del paisaje, tienen que ver con la vinculación de la gente, del hombre, la familia, la gente con las plantas. Tenemos que definir un poco algunos conceptos que son bastante básicos para nosotros que estamos en esto, pero que se confunden a menudo. Un jardín es un espacio físico, un sitio donde cultivamos plantas ornamentales. Las plantas ornamentales son aquellas que tienen que adornar el sitio, el lugar, el paisaje. Tienen que estar vinculándose entre sí en una forma armoniosa, pero se diferencia de la horticultura, que es rama de la cual depende, como que la horticultura se dedica exclusivamente a las plantas alimentos, a la planta los productos que van directamente a la mesa. Entonces, ahí tenemos el jardín como un espacio para la recreación, para la salud del alma, digamos. Tiene que ver con la salud espiritual, básicamente. En algunos casos se lo vincula, sí, con la salud física y mental, porque hay jardines que son terapéuticos, etcétera, que ya vamos a ir viendo con el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un jardín y un parque? Un jardín y un parque no se diferencian demasiado, porque normalmente aceptamos que son cuestiones vinculadas a el tamaño. Nos referimos a un parque cuando es algo más grande. No obstante, el tamaño, yo me estaba refiriendo a jardines domésticos, jardines de casas, de viviendas comunes. Ahora, si vamos a hablar de un jardín botánico, no, es otra cosa, donde es un lugar que puede ser muy grande y donde confluyen especies de todo el mundo que tienen que ver para el estudio botánico de las mismas. No es el caso que nos ocupa de ninguna manera. Después tenemos, cuando hablamos de parque, estamos hablando de lugares más grandes. Generalmente aceptamos, es una aceptación, como que no es que sea una definición precisa. Vamos hablando de lugares más grandes, donde ya la jardinería y las plantas se vinculan con obras civiles generalmente. Mínimo una vereda, una parrilla, un galponcito, una pileta, hay un montón de fuentes, puede haber estatuas también, no hay ningún inconveniente. El asunto es que nosotros tenemos estos dos conceptos que son prácticamente, que viven o crecen más o menos juntos y están muy vinculados entre sí. Y se diferencian de los paisajes, porque los paisajes son virtualmente áreas inmensas de superficie, sobre todo en nuestra Patagonia, y que son naturales. Difícilmente nosotros intervengamos en un paisaje. Bueno, sí, claro, hay actividad del hombre. Nuestro paisaje, por ejemplo, rural, que nos rodea acá en el valle, tenemos que tener en cuenta que tenemos un paisaje cuyo eje central es el río y todo lo que sucede con el río. Toda la belleza que encierra el río, los sauces, los álamos, las alamedas, las cortinas, la horticultura que muestra sus surcos y su figura mezclando colores, etcétera, etcétera, es una belleza inconmensurable. Entonces cuando hablamos de paisajes, tenemos un paisaje rural, como dijimos, este paisaje rural que nos rodea, que está muy influenciado, invadido por la mano del hombre. No es un paisaje natural el del valle, hay un cultivo permanente y está muy vinculado a la actividad urbana o suburbana. Ya vamos a hablar con el tiempo de que hay una actividad urbana, una inmensa especie de, una invasión, un problema del mundo, mundial, donde la ciudad avanza sobre las áreas rurales. Entonces, cuando hablamos de paisajismo, con áreas intervenidas, nosotros tenemos zonas en nuestra provincia donde la cosa es muy interesante, porque tenemos un eje, por ejemplo, saliendo de Rawson a la cordillera, tenemos un paisaje variable, pasamos por los Altares, por ejemplo, donde tenemos la naturaleza, la geología, nos aporta ahí ante la vista 100 millones de años,
Y eso es una cosa donde nosotros no pensamos ni intentamos intervenir en esa belleza. Cuando hablamos de la cordillera, el eje de la cordillera es lo mismo, o en el norte de la provincia, el eje de Telsen hasta la cordillera. Y en el sur de Comodoro, que tiene su belleza, también pasando por Sarmiento, y vamos hasta Senger, que tiene unas praderas hermosas. Entonces, todo eso está involucrado cuando intervenimos con la mano del paisajista, de los que nos dedicamos a esto. Cuando intervenimos estamos hablando de diseño. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de cosas bastante interesantes, porque el diseño es algo que atañe a muchas profesiones, muchísimas. Todos captamos y tomamos cosas particulares y personales, lo que nos interesa profesionalmente del diseño. El diseño es vincular cosas, vincular elementos, vincular. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que se ponen plantas en forma azarosa, decimos no están vinculadas, no hay armonía o no hay composición. Eso decimos a menudo. Entonces, el diseño tiene muchísimo que ver con esto de armonizar. Es muy fácil entenderlo cuando uno piensa en una orquesta cualquiera, una orquesta sinfónica, por ejemplo. Uno no se imagina que van a actuar los instrumentos de cuerda, los instrumentos de percusión, los instrumentos de viento en forma separada. No, de ninguna manera. El gran diseñador es el maestro. Primero el compositor, claro. Entonces tenemos estas cuestiones que tienen que ver vinculadas al diseño. Tenemos cosas que tienen que ver con eso, especies vegetales que se relacionan entre sí y que se relacionan con otros elementos no naturales, como una pileta, una parrilla, un camino, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de jardinería y de los jardines y los grandes parques, etcétera, no es la cosa, o no es históricamente la historia o como las vemos hoy o como suceden hoy, no importa si es en nuestra zona, en nuestro país o en alguna otra región del mundo. La actividad tiene una historia bastante rica, bastante interesante. Fueron los monasterios, los monjes en los monasterios quienes empezaron con esta actividad, encerrándose en actividades hortícolas primero para aprovechar el uso comestible de muchas especies, adornándolas y combinándolas de alguna manera, y después fueron incorporando los jardines. Después ya en el Renacimiento, siglo XVII, una cosa así, aparecen en el mundo los estilos francés e italiano, o italiano y francés. Primero el italiano se dice un poco en la historia, ¿no? Donde la geometría y las fuerzas y las rigideces de las líneas y los ángulos son muy manifiestos, están muy manifiestos. Y hay algunos ejemplos que todos los que han paseado por Europa los conocen, jardines de Versalles, etcétera, etcétera, donde hay una rigurosidad y no son jardines, no son parques, no son lugares muy fáciles de disfrutar. Se pueden disfrutar, pero hay que mirarlos como se mira una obra de arte, como se mira una pintura. Es muy difícil poder disfrutarlo. Uno no se imagina en esos jardines los chicos jugando a la pelota, los chicos jugando, los chicos corriendo, de ningún modo. Son obras casi intangibles. Razón por la cual aparecieron ya en el siglo XVIII, con más fuerza en el XIX, con un apogeo en el siglo XX, aparece, sobre todo XIX y XX, aparece lo que se llama o se da en llamar el paisajismo inglés. El paisajismo inglés rompe toda esa estructura geométrica, absolutamente todo, y empieza a utilizar criterios mucho más naturales, muy copiados de la naturaleza, Entonces se imaginan un espacio grande, amplio generalmente, pero si no lo es, no importa, donde un paño de césped, un paño verde, recibe al visitante, unos arbustos en unas figuras estratégicamente ubicadas, y eso hace que pase más o menos lo siguiente. Sigue la vista
esconden algunas figuras, esconden algunos lugares para guardar un banco, para el silencio, para meditar, para leer, etc. Y termina la obra con un telón de fondo hecho por árboles de primera magnitud. Ya vamos a ver, cuando hablemos de árboles, lo que es primera magnitud, segunda, tercera. Entonces, ese paisajismo, un poco, de alguna manera, es el que tenemos hoy en la actualidad dominando prácticamente todo el mundo. Es el ajardinamiento que procuramos hacer o utilizar. Nosotros vemos, por ejemplo, que esos jardines rigurosamente geométricos se han dejado de usar precisamente porque hoy tenemos una tendencia al uso y disfrute de los parques y los jardines. También tenemos algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, separar lo que son los jardines urbanos de los espacios públicos. Los jardines urbanos o el jardín doméstico, el de cada uno de nuestras casas en forma particular, que tienen una escala que generalmente es más reducida que los grandes espacios públicos, sean parques o jardines, para el caso da más o menos lo mismo. Tenemos los que es los arbolados de calle, los arbolados en las plazas, las avenidas, y cuando toquemos estos temas vamos a hablar de lo que es la trama verde de una ciudad. La trama verde trata de las avenidas, los accesos y cómo se vinculan con el centro y cómo vuelven a salir por otro lado. Hay algunas ciudades que han sido pioneras en el mundo armando este tipo de actividades, armando este tipo de figuras y armonizando la ciudad con una misma especie que sigue. Entonces casi es como guiar, como que la especie te va guiando de alguna manera por dónde entrar y por dónde salir. Nosotros, si nos referimos, por ejemplo, a nuestra ciudad Trelew, es bastante fácil de entender. Tenemos tres vías de acceso, una norte, una oeste y una sur, y tienen jerarquías distintas. Tienen jerarquías distintas porque hay una cuestión de frecuencia de uso y de interés en el uso. Una cosa es el acceso sur, donde viene, por ejemplo, gente que piensa y ve el mismo paisaje que nosotros, entonces no se sorprende cómo entra. Pero el acceso norte es totalmente distinto, porque viene gente que es forastera, que es de afuera y que tiene que recibir, debería recibir una impresión bastante saludable. Cuando lleguemos a esos temas, vamos a tratar todo lo que está vinculado con las superficies y las áreas verdes que tienen que tener las ciudades por cantidad de habitantes. Eso se llama superficie o espacios verdes destinados al solaz de la población. Tenemos que hablar de cantidad de metros cuadrados de verde por habitante. Y eso es un tema bastante interesante porque la Organización Mundial de la Salud exige, bueno, no sé si el término es el adecuado, pero considera que 10 metros cuadrados por habitante es el mínimo requerido para tener una salud apropiada, para estar bien, para estar saludable, para una serie de cosas. 10 metros y dicen que el óptimo es, decían que el óptimo es 15 metros cuadrados por habitante. No son muchas las ciudades que cumplen con esto. Y lo curioso es que en los últimos tiempos la Organización Mundial de la Salud ha incorporado un concepto bastante dentro de lo mismo, pero tiene una diferencia sustancial. Porque resulta que hay ciudades que son inmensas y que de pronto tienen toda la superficie verde en un sector, en un lado. Imagínense una gran ciudad recostada contra un río importante. Bueno, muy bien, todo el verde estaría contra el río y no tenemos, los que viven en el otro extremo tienen la mala suerte de no contar con el espacio verde suficiente. Entonces, el concepto que incorpora la Organización Mundial de la Salud en estos últimos tiempos es bastante interesante y dice que sería mejor contar con una plaza, un espacio verde, un paseo o lo que fuere
independientemente, claro, de lo que son las avenidas, el arbolado de vereda y, por supuesto, los jardines particulares. Independientemente con eso, insisto, a hacer más o menos lo siguiente, que tengan una plaza o un paseo o un espacio verde importante a no más de 3 cuadras de la casa. Les parecerá mentira o les parecerá ridículo, pero eso lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud en estos últimos años. La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, como todos saben, la ciudad de La Plata fue diseñada hace 150 años. 150 años atrás. La ciudad de La Plata cumple estrictamente con este requisito de la Organización Mundial de la Salud. Es increíble, pero uno en La Plata no camina más de 3 cuadras sin encontrarse o toparse con una plaza. Entonces hay algunas cosas interesantísimas para ver, de algunas cuestiones que están vinculadas a una problemática de índole mundial. Hay, dijimos, distintos paisajes, un paisaje rural, un paisaje de montaña, uno de mar, de meseta, en nuestro caso, no importa. Hay una cosa interesante que tenemos que ver y que atender y que aceptar. Aceptar porque es una realidad mundial. Hace 100, 150 años la población era rural y había muy poca población urbana. Hoy hay muchísima población urbana y se invirtió la costa y tenemos una población rural muy pequeña que no supera el 5% de los habitantes del planeta. Entonces hay un avance, y esta es la problemática, un avance de la población urbana y de los barrios suburbanos a vivir fuera en la periferia de la ciudad, con lo cual está invadiendo, si el término se me permite, invadiendo las zonas rurales próximas a las ciudades. Y una cosa interesante, porque a veces en algunos lugares se quedan con las mejores tierras agrícolas, en algunos lugares no tanto, pero nosotros estamos viviendo un fenómeno acá, en nuestra zona, muy, muy semejante a lo que pasa en todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, por ejemplo, hay alrededor de una ciudad, si la ciudad es importante y es grande, tenemos, ¿cómo decirlo? Una zona hortícola donde de pronto tenemos toda la horticultura, la zona de quintas está muy próxima a la ciudad porque tiene que abastecer la ciudad. Históricamente, estamos hablando de la zona de huertas, la zona de quintas, la zona de producción hortícola. Y en nuestro caso no se da porque no hay una actividad de flor de corte, una floricultura. Pero, por ejemplo, en ciudades grandes como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, existe toda una zona de cultivos florales para corte, que es una costumbre que en la Argentina se usa relativamente poco y en Europa se usa bastante, la flor de corte, decorando ambientes en la casa. No es nuestro caso en la Argentina. El asunto es que esas zonas de cultivos intensivos, generalmente bajo cubiertas, están siendo desplazadas por los barrios suburbanos. Después seguía una especie de segundo cinturón, donde de alguna manera estaban los tambos y alguna otra actividad que también tiene que estar muy próxima a la ciudad, también tiene que estar muy cerca para abastecer, en este caso de leche, etcétera, etcétera. Resulta que, bueno, hoy, con la facilidad de los transportes, con el frío, con un montón de cuestiones que la industria le ha puesto al servicio de la agricultura, esto está más o menos resuelto y no necesariamente los tambos están en la periferia de la ciudad. Pero lo cierto, y ya después más afuera las zonas agrícolas totalmente, lo cierto es que tenemos bien en claro que esa zona periférica a la ciudad, con cultivos preponderantemente hortícolas, están siendo desplazadas por las ciudades. Y hay un conflicto bastante interesante en eso, pero hay que aceptar que es un poco el crecimiento y es el dolor del crecimiento. No creo que se pueda frenar, no creo que se pueda hacer absolutamente nada. Bueno, después vamos a ver algunas cosas que están vinculadas a la cantidad de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, tenemos
Eh, este, ya que estamos nosotros con el tema de la producción de planta ornamental, vamos a trabajar con un poco actividades o que se desarrollan dentro del vivero o en la jardinería o el paisajismo que se va desarrollando o llevando a cabo alrededor del vivero. Un vivero es un establecimiento productor de planta ornamental. Puede ser un vivero de forestales, puede ser un vivero hortícola, pueden ser otras cosas. En el caso nuestro estamos hablando de un vivero que hace producción de planta ornamental. Entonces vamos a ver distintas actividades. Vamos a ver algo de propagación o multiplicación de las plantas, cómo se hace. Algunas son plantas que se multiplican por semilla, otras que se multiplican por esquejes o gajos. Vamos a ver algo de prácticas de injerto, etc. Vamos a ir viendo y desarrollando pequeños ejemplos de todas estas actividades. Otras actividades son, por ejemplo, que a través de los años hemos visto con el devenir de los clientes, cómo la gente consulta más o menos siempre lo mismo, o un paquete muy reducido de consultas que se agrupan ahí absolutamente casi todo. Cambios de maceta, problemas de plantas de interior, qué pasa con el suelo, el agua, la luz, el viento, miles de cosas, de factores, la humedad relativamente del ambiente. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que vivimos en una zona árida y tenemos requerimientos de agua muy importantes en verano, con un pico muy alto en enero que tiene una demanda de unos 10-11 milímetros por día, el equivalente a 10 o 11 milímetros de lluvia por día. Eso equivale a unos 10 litros u 11 litros de agua por metro cuadrado. Esa es la cuenta, muy sencilla. Entonces también tenemos que ir reflexionando, por ejemplo, con el tiempo, empezar a reflexionar, porque si tenemos un jardín, un parque de 1000 metros cuadrados, y estamos aplicando una lámina de agua de 10 milímetros o 10 litros por metro cuadrado, por 1000 son 10.000. Y 10.000, si un tanque doméstico de una casa de familia tiene 500 litros, estamos usando el agua de 20 familias. Cuando el agua es un recurso bastante escaso ya, un recurso que se está transformando en un problema en todo el mundo. Por eso lo de las aguas de reuso, que tenemos un ejemplo muy cercano en Madrid, que está haciendo un uso bastante interesante del agua de reuso. ¿Qué sucede con esto? Cuando yo estudié agronomía, ya hace 45 años atrás, se decía que los recursos naturales renovables por excelencia son el suelo, el agua y la vegetación. Hoy el concepto está siendo discutido, está siendo muy discutido. Los que leemos permanentemente temas profesionales, los que estamos permanentemente tratando de informarnos cómo es esto, como que los grandes profesionales, los que investigan todo este tipo de cosas, están hablando de quitar o sacar el agua como recurso natural renovable. En realidad consideramos que es un error, porque si tenemos un ciclo del agua que llueve, se infiltra, va el agua a las napas, corre, se desplaza, se puede extraer con una bomba, va al mar, se evapora, el agua evapora y se forman las nubes y vuelve a caer. Todo eso funciona perfectamente bien y funciona sin problema con un sincronismo perfecto. Pero estos profesionales que empiezan a discutir o a pensar que esto no va a ser tan así, tienen bastante razón, porque en la medida que contaminemos las fuentes de agua con una velocidad mayor a la que pueden resolverse o recuperarse, estamos en un problema, porque el agua es un recurso natural renovable, pero si se contamina con una velocidad mayor a la que se puede recuperar, entonces pasa a ser no renovable. Para entenderlo bien, el recurso no renovable, natural, renovable, por excelencia, es el petróleo. El día que se termina, se termina. La minería, el día que se saca un mineral hasta que se termina, se agotó la cantera y se terminó. Con el agua es muy difícil de entender. Pero si la población y la industria y lo que fuere sigue contaminando el agua
de alguna manera que sea mayor la velocidad con la que se recupera, entonces sí estamos en problemas. Otros temas que vamos a tocar son plantaciones. Vamos a plantar un árbol frutal, vamos a plantar un árbol de vereda, vamos a decir cuál es la profundidad, qué hay que ponerle, abonos, fertilizantes, etc. Y vamos a hablar de algunos grupos de plantas específicos. Así que bueno, esa va a ser un poco la idea para ir desentrañando una especie de índice, que es lo que hemos hecho ahora, para redactar o para charlar en los próximos programas. Bueno, muchísimas gracias por hoy y nos veremos en la próxima.